Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por Buenas participar en tardes. esta. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. En esta mesa de virtual patagónica, organizada por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de REDAPE. Nuevamente, muchísimas gracias por tenerme en cuenta para moderar este encuentro. Básicamente, la idea de esta charla es poder analizar un poco las capacidades específicas que tiene la Patagonia, detectar las oportunidades y poder buscar respuestas concretas para el trabajo que hace la organización y, bueno, obviamente el debate público. Entonces, para eso tenemos un panel de lujo de básicamente todas las provincias de la Patagonia, para hablar un poco de hidrocarburos, energías, pesca, industria, donde tenemos un montón de combinación entre academia y gestión que hacen a todo lo que es la región. Tenemos con nosotros a Ramiro Caballero, es actual director ejecutivo de la Unión Industrial Fueina, de una extensa carrera de más de 30 años ligado al sector industrial y de comercio exterior y ha ocupado roles clave en la gestión pública, como por ejemplo el de ministro de Industria del Gobierno de Tierra del Fuego y presidente del Centro Tecnológico Provincial. También nos acompaña Diego Aguiar, que es doctor en Ciencias Sociales por Flexo, investigador del CONICET y profesor de Sociología en la Universidad Nacional de Río Negro, que actualmente se desempeña como vicerrector de la CENDINE de la UNR y es codirector de la Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación. También está con nosotros Eugenio Kramer, que es licenciado en Comercio Internacional y maestrando en Relaciones Internacionales, que tiene experiencia directa en la gestión provincial en Chubut, siendo subsecretario de Energía y también subsecretario de Planificación, y actualmente es miembro de la Fundación Patagonia Tercer Milenio. También nos acompaña Alejandra Mann, que es diseñadora industrial, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, y es la actual secretaria de Industria y Promoción Económica de Tierra del Fuego, y previamente estuvo en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la misma provincia. Y también participó como ingeniera en empresas como Grupo Mircor, Sony y BGH. También nos acompaña el técnico Pablo Walde, quien es el jefe de Departamento de Nutrición y Alimentos del Centro de Ecología Aplicada de Neuquén, institución que también dirigió anteriormente y que está especializado en el desarrollo de la acuicultura y de la pesca en la región. Y por último, contamos con Raúl Cesareto, empresario y especialista en industria pesquera de Chubut, contador público por la UBA, con un posgrado de Dirección de Empresas en UADE, y una especialización de negociación en la Universidad de Harvard, y que previo a su rol en el sector pesquero desarrolló su carrera como asesor financiero en el sector privado. La idea, le recuerdo nuevamente también a los expositores, y la idea de la charla es que sean unas breves exposiciones de alrededor de 5 o 6 minutos, y que luego de eso habrá un par de preguntas disparadoras y después habilitará a la charla para que los que están presenciando el evento puedan también preguntar. Así que arrancamos, si les parece, con Ramiro Caballero. Bueno, muchas gracias, Francisco. Primero quiero agradecer a Sebastián, que me llenó de mensajes permanentemente e información, y felicitarlo a todos, ¿no? Por este encuentro que están haciendo. Si bien yo tengo muchas presentaciones para brindarles, en todo caso con información me parecía importante en este primer encuentro, y agradezco la invitación sinceramente y felicito la iniciativa, porque me parece que es fundamental no solamente para la región, sino para la Argentina, empezar a posicionarnos en este tipo de discusiones tan importantes. Y generalmente cuando me ha tocado, Francisco lo decía recién, el rol público, privado, y son responsabilidades altísimas que uno tiene, que he tenido que participar en foros, y ahora como responsable o director de la Unión Industrial Fueguina, que integra toda la industria de Tierra del Fuego, que es variada, que ustedes conocerán puntualmente tal vez por nombre, o la gran mayoría, de lo que es la electrónica, pero vamos desde el hidrocarburo a la plástica y pasamos por las textiles, es muy amplio. Podemos después charlar, inclusive Alejandra seguramente lo va a hacer muy acabadamente. Me gusta plantearnos que este tipo de reuniones, o cuando hay un foro o una mesa de trabajo, contextualizar el momento. Me parece sumamente importante, porque hay una coyuntura mundial donde ya la metodología del comercio, de la producción, han ido cambiando aceleradamente. Y en un mundo dividido inclusive, con lo cual la Argentina tiene una gran oportunidad, muy grande y diversa, inclusive la Patagonia. Pero está inserto en algo fundamental el mundo, por eso quería ponerlo como base, por lo menos de mi parte, como base estructural, entender desde dónde deberíamos estar parados con la ciencia, la tecnología,
los profesionales, el lugar académico, el sector empresario y público. El mundo comenzó ya, transcurrido el año 2010, ya más fuertemente, o publicado sobre el 2016, que está inserto en la cuarta revolución industrial. Y eso es algo fundamental que debemos tener en cuenta, no solamente para el sector empresario, sino para el sector público y académico. Porque es tan acelerado lo que está sucediendo en esta revolución, en esta cuarta revolución industrial, que Argentina lo tiene que mirar desde el punto de vista de la oportunidad también. Y eso está visto, si se quiere, o he tenido el aprendizaje durante estos años de ir mirando a aquellos países que son desarrollados, que son potencias, que han sabido inclusive empezar a evolucionar en lo que es la transformación de la industria. Ya no vamos a ver un sector industrial productivo más como acostumbramos a verlo hace un tiempo, inclusive en el día de hoy. Ya la mano de obra es distinta, ya la formación a los profesionales y a los futuros trabajadores es otra. Las oportunidades se empiezan a achicar si no empezamos a fortalecer sectores académicos de la formación, que veamos realmente hacia dónde hay que ir, no solamente a la Patagonia, sino a la Argentina. Situaciones claves que van desde la digitalización, la forma que decía recién del comercio. Ya hay puestos de trabajo que inclusive son sensibles de aquellas personas que tal vez no puedan tener una formación en lo inmediato, sino que el sector empresario debe empezar a colaborar para que esa persona se integre con otras formaciones a otros sectores productivos. Pero sin lugar a duda el rol empresario, y a mí desde este punto de vista ya me voy si se quiere a la parte del Estado también, pero involucro las dos partes, tiene que tener un rol central en esto, que es colaborar en todas las políticas públicas, inclusive con la parte científica de hacia dónde estamos yendo en los sectores productivos e industriales del mundo, de qué manera debemos evolucionar en ese sentido. Fíjense, yo traje un dato que me parecía interesante que lo tengamos en cuenta, que es las limitaciones que tenemos en los tiempos. Fíjense que en el último Foro Económico Mundial hay un hecho fundamental donde los países miembros o los países más fuertes lo que están pensando es que para el 2030 hay miles de millones de personas formadas para lo que viene la evolución de la tecnología y la forma de trabajar y de prestar servicios en el mundo. 2030 es nada, estamos a 5 años. Fíjense si el rol académico en la Argentina no tiene que ser mucho más presente. No digo que no sea, digo que hay factores que tal vez lo han limitado, pero me parece que tiene que tener un rol estratégico y el sector privado se debe permitir justamente ir a esos lugares para fortalecerse e involucrarse aún más y colaborar con los sectores públicos. Me parece clave ir por ese lugar. Y pensaba un poquito más, y no quiero hacerlo mucho más largo, pero que algo que me parece importante que tengamos en cuenta. Cada vez que hay una evolución de la tecnología, vemos que tal vez la digitalización, la robótica, además va reemplazando la mano de obra. Es una realidad, es inevitable. La evolución de la tecnología no permite eso al ser humano. Sin embargo, no podemos estar atrasados a el capital humano, a ver de qué manera ese capital humano que tenemos o esos profesionales empiezan a trabajar sobre una Argentina que debe estar inserta en el mundo laboral, lógicamente, en el profesional y en el científico. Pero hay algo más que me parece que involucra un todo esto que estábamos hablando de las potencialidades que tiene en este caso Tierra del Fuego, que va de recursos naturales como también son parte de otras provincias de la Argentina, o de la tecnología puntual que tenemos de altísima calidad, que son las marcas inclusive. Nosotros tenemos insertados en Tierra del Fuego marcas que desarrollan tecnología en otras partes del mundo, como Corea, Alemania, Japón. Pero hay algo fundamental que me parece que es un rol ya que involucra toda esta evolución que les estoy contando, que es la ayuda y si se quiere, reposicionamiento de todo lo que es las economías de las ciudades, la evolución de la sociedad en las ciudades, inclusive la perspectiva de qué tipo de ciudades queremos por todo lo que se viene en el mundo. O sea, el rol tanto empresarial, público o científico, me parece que son tres lazos fundamentales justamente para que esas políticas que se puedan llevar adelante o esas visiones de tipo de ciudades que queremos para el futuro inmediato que ya está transcurriendo, sean mucho más eficientes, integren a todos los habitantes obviamente de la población y den oportunidades que van desde la infraestructura necesaria a visualizar mucho más, inclusive qué tipo de ciudades queremos en el futuro para que mis hijos, mis nietos o los
futuros habitantes, en caso de Tierra del Fuego o de la Patagonia Argentina, vean que se hizo un algo en este momento. Esa es una introducción, Francisco, que quería dar al tema, que me parece fundamental, y un puntito muy, muy cortito de Tierra del Fuego, y no quiero invadir demasiado, pero Tierra del Fuego tiene muchas riquezas que por ahí no digo que no se han tenido la oportunidad de desarrollarlas. Creo que ha habido momentos donde hemos tenido distintas oportunidades, como le pasa a la Argentina. Pero creo que de una vez por todas, tanto la Patagonia como nuestra provincia o la Argentina en sí debe encontrar un rumbo y dedicarnos realmente y colaborar en ese sentido. La complementación del conocimiento, inclusive si lo llevamos mucho más abajo, la complementación industrial hace que la eficiencia, la oportunidad del trabajador sea distinta y hace también que la oportunidad del desarrollo sea mucho más firme. Perfecto, Ramiro. Muchas gracias. Es más, vamos después de las presentaciones, justamente a retomar el tema de las oportunidades y donde ve cada uno que podemos ir ahí en la región. Diego, si te parece, a continuar. Bueno, bueno, muchísimas gracias también por la invitación y por generar este espacio. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios sobre el sistema de ciencia y tecnología de la Argentina, es lo que vengo estudiando en los últimos años. A ver, ahora estamos atravesando una situación bastante crítica en el sistema, que no es solamente, bueno, la situación del ajuste económico que están viviendo las universidades, el CONICET y los institutos tecnológicos como INTA, INTE, sino que también, bueno, hay un intento de desprestigio hacia ese sector, que como decía recién Ramiro, es un sector muy importante para justamente apoyarse en él para fortalecer el sistema productivo de la Argentina y de la Patagonia también, ¿no? Pero bueno, más allá de la situación coyuntural que estamos viviendo, yo un poco lo que vengo planteando los últimos años es que este sistema tiene algunos problemas estructurales que se arrastran de hace varias décadas, ¿sí? ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, uno es el cientificismo, es decir, nosotros tenemos muchos grupos de investigación muy valiosos, pero en muchas situaciones siguen agendas de países desarrollados y no tanto, y no tienen un foco central a veces en las problemáticas del país o de las regiones o del sector productivo o de los problemas sociales que tenemos, ¿no? Esto tiene que ver también con una orientación liberal que hay de las agendas, ¿no? Es decir, muchas veces las agendas de investigación están determinadas por la propia lógica de las disciplinas o de los grupos y no tanto por los actores demandantes que pueden ser el Estado, los ministerios, los municipios, las provincias o las cámaras empresariales. Ese es un problema que uno no lo ve tanto en los países desarrollados donde estos actores que mencioné recién influyen mucho sobre las agendas, ¿sí? Es decir, la mayoría de los fondos para promocionar la ciencia o la tecnología van más hacia temáticas que son privilegiadas para favorecer el desarrollo. Después, otra característica que tiene el sistema de ciencia y tecnología argentino es que está, bueno, quizás excesivamente centrado en una institución, que es el CONICET, que es la institución más prestigiosa de Argentina y quizás de Latinoamérica en cuanto a producción de conocimiento científico, pero que, bueno, tiene sus propios intereses, sus propias lógicas, su propia cultura institucional, y las otras instituciones del complejo, digo, las universidades, los institutos tecnológicos, han ido perdiendo peso en estos últimos años, ¿sí? Eh, entonces, bueno, si uno mira otros países, por ejemplo, yo he analizado España, Nueva Zelanda, sobre todo, uno ve sistemas mucho más diversos con distintas instituciones que tienen diferentes perfiles y instituciones que están más equilibradas en su peso en el sistema, ¿no? Después, otro problema que hemos tenido es que nosotros, por ejemplo, en el año 2023 teníamos un plan nacional de ciencia y tecnología, después teníamos dos planes estratégicos, uno del CONICET, otro de la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y Tecnología, y después teníamos un Plan Nacional Argentina Productiva y no había mucho diálogo y mucha articulación entre todos esos planes de desarrollo, ¿no? Después,
Otra característica de nuestro sistema, que se fue construyendo a partir de la década de los 50 del siglo XX, se han ido acumulando instituciones que han respondido, esas instituciones, a objetivos que tenían que ver con modelos de desarrollo de estos últimos 70, 80 años, ¿no? Entonces, es como que vamos acumulando instituciones y bueno, sin un grado de articulación quizás eh, importante. Y bueno, y como decía recién mi anterior expositor, el mundo va cambiando, pero nosotros seguimos con las mismas instituciones que se siguen rigiendo más o menos por las mismas normas, ¿no? Entonces ahí tenemos una debilidad. La última gran reforma que hubo en el sistema de ciencia y tecnología argentino fue en el año 96, que le hizo Juan Carlos del Bello, y de ahí para acá no hemos tenido grandes reformas, ¿no? Salvo en el año 2007, que una secretaría pasó a Ministerio de Tecnología, pero bueno, eso no cambió el sistema a nivel estructural. Eh, bueno, después hemos tenido gobiernos por ahí que apoyan más, otros que apoyan menos, y después tenemos una gran dependencia del BID, que es el que financia la Agencia de Promoción Científica y Tecnología, desde el año 78 para acá. Entonces, bueno, con algunos condicionantes que pone el BID en cuanto a sus políticas, ya que quiere financiar, ¿no? Eh, Después tenemos problemas de gobernanza, es decir, problemas de poder entre lo que era, bueno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ahora pasó a ser una subsecretaría, la agencia, el CONICET. Bueno, nunca ha quedado muy en claro ahí quién lidera el sistema, ¿no? Y después, otro problema grande y que sí tiene que ver con la charla que ustedes proponen hoy, con este encuentro, eh, es, bueno, la gran concentración que hay de los recursos humanos y y de las instituciones y de los equipos en la zona central del país. Yo acá les voy a dar algunos datos nada más. El 76% de los 12.000 investigadores del CONICET, el 70% de los becarios del CONICET y el 84% de los fondos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnología están en cuatro provincias, ¿sí? Que son Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, ¿sí? Las otras 20 provincias concentran el 38% de la población, pero se reparten el 24%, por ejemplo, de los investigadores del CONICET. Quiere decir que no hay una proporción entre la cantidad de recursos y la población, ¿sí? Y para que se den una idea, ustedes menciono una provincia, menciono Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Tiene solamente 17 investigadores del CONICET frente a la provincia de Buenos Aires que tiene 3.600. Es decir, no podemos pretender con 17 investigadores, o por ejemplo Formosa, que tiene 12 investigadores, bueno, fortalecer los sistemas productivos, las cadenas de producción locales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un desbalance impresionante entre estas cuatro provincias y el resto del país. La provincia que me toca estar a mí, Río Negro, bueno, tenemos ciertas capacidades acá en Bariloche, pero en el resto de la provincia hay bastantes debilidades, ¿no? Después tengo varias propuestas para mejorar esta situación, pero bueno, si me dan unos minutos más, después cuando vengan las preguntas se las digo. Pero ahí tenía bueno, ideas, sugerencias para construir un sistema de ciencia y tecnología más articulado con las necesidades tanto de los estados nacional, del Estado Nacional Provincial, como también de las empresas, pero eso lo vemos en la segunda parte si tengo oportunidad. Gracias. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Y sí, vas a tener oportunidad, así que en eso despreocúpate. Vamos ahora con Eugenio Kramer. ¿Qué tal? Me desmuteé. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación también. Este, y bueno, la verdad que los felicito. Es muy importante poder discutir estas cosas desde la descentralidad, digamos, como decía recién Diego y como decía Ramiro, generalmente estos temas forman parte de agendas centralizadas y uno los tiene que ver de afuera. Eh, yo no soy directamente del palo de la ciencia y la tecnología, pero sí me toca porque me tocó de la función pública y de los temas que yo abordo desde el sector energético. Yo creo que hay un gran fondo de todo esto, que es la cuestión política, no la política partidaria, sino la política en torno a la definición de qué modelo de desarrollo una nación tiene, y en función de eso, la tecnología va a jugar un rol en un sentido o en otro sentido. Yo creo que las idas y venidas que el sistema científico y tecnológico como un elemento de una política integral de desarrollo ha tenido a lo largo de la historia tiene que ver con
decisiones en un sentido o en otro sentido. En algunos gobiernos con errores y virtudes se ha logrado fortalecerlo y en otros gobiernos se ha tendido a, a debilitarlo. Este, yo creo que también, como decía Ramiro al principio, hay una cuestión importante que es la coyuntura global. Hoy el mundo es un mundo cada vez más complejo, más interconectado y en ese sentido hay que ser muy estratégico en la búsqueda de las oportunidades. Yo creo que la Patagonia hoy tiene una oportunidad muy grande porque hay dos grandes vectores en la geopolítica mundial que van a ordenar, que van a ser la cuestión energética o que están siendo la cuestión energética en el marco de la transición y la cuestión de los alimentos. Y la Patagonia tiene los dos. Tenemos la energía, somos un polo en el marco de la transición y también somos un polo alimentario, claramente con la industria pesquera, pero también hay industrias cárnicas con mucho potencial y demás. En ese sentido, la ciencia y la tecnología y el vínculo de la ciencia y la tecnología son importantísimos en el sector productivo en el desarrollo de todas las cadenas de valor. Pero la geopolítica juega un rol importante en esto, no solo la geopolítica en términos de la política institucional del Estado, sino en cómo se construyen las visiones del mundo y cómo en esa visión del mundo uno desarrolla un proceso industrial de desarrollo y busca una inserción autónoma en el mundo. Autónoma no en el sentido del aislamiento, sino autónoma en el sentido de la articulación estratégica. Como decía Diego recién, hay un fundamento ideológico, un fundamento filosófico en los procesos y yo creo que también, como él dijo, hay una matriz liberal en el desarrollo de la, del aparato científico y tecnológico que mira hacia, no sé si mira al interior, pero mira al país con una mirada externa, cuando en realidad debería mirar al país con una mirada más de desarrollo del territorio, buscando las soluciones que nosotros necesitamos y no que el mundo necesariamente necesite. Digo esto en un sentido. Por ejemplo, ese modelo de desarrollo se termina traduciendo en marcos regulatorios que ordenan en un sentido o en otro el desarrollo de los sectores. El RIGI es uno de ellos, por ejemplo. Sin hacer un juicio de valor, claramente el RIGI va en detrimento del sistema científico y tecnológico argentino cuando aquellos sectores que se apoyan en el desarrollo de los recursos naturales apelan a la importación indiscriminada de todas las tecnologías asociadas a la cadena de valor que explota ese recurso natural. En el caso de la energía eólica, la provincia de Chubut y la Patagonia en general lo sufrió y particularmente las empresas, aquellas empresas destinadas a la construcción y al desarrollo de la tecnología para la generación de renovables la sufrieron. El caso de IMSA es uno de ellos. Cuando Argentina no necesariamente requiere el desarrollo de una matriz renovable en función de las emisiones de su matriz de energía eléctrica, que claramente es muy baja respecto a todas las emisiones de Argentina y las emisiones argentinas son muy bajas a nivel mundial, no genera una urgencia en términos climáticos adoptar esa agenda. Entonces, como decía Diego, terminamos adoptando una agenda global que responde a otros intereses y que no responde a los intereses nuestros. Entonces, no sé cómo vengo de tiempo, pero no quiero ser muy extenso. Creo que lo primero que hay que hacer es debatir qué modelo de desarrollo queremos como nación, qué rol van a jugar las provincias, porque también tiene que ver mucho con eso. Argentina tiene una historia económica de la cual no se puede escindir para realizar el presente. Debemos proyectarnos al futuro, pero abordando el proceso histórico que nos trajo hasta acá. Me parece que eso es fundamental. No podemos ignorar lo que nos pasó. Entonces, entender por qué Argentina se estructuró demográficamente como está estructurada, lo cual atenta contra la distribución federal y equitativa en el territorio de los recursos científicos y tecnológicos financieros e industriales, me parece que es analizarlo. Y la Patagonia es una de las grandes víctimas de ese proceso de, ¿cómo te diría? Enclave dentro del enclave, digamos. La Patagonia ha sido la proveedora de energía para el desarrollo del sector de servicios exportadores en la zona centro o en el puerto de Buenos Aires, básicamente. Entonces me parece que hay que redefinir primero conceptualmente estas cuestiones y después a partir de ahí pensar ese modelo de desarrollo, esa industrialización que pretendemos, qué inserción realmente creemos. Yo creo que claramente no podemos pensar en la inserción industrial quizá de la década del 70, quizá de la década del 40, quizá de la década del 30, pero hay una nueva forma de insertarse internacionalmente, con una lógica de autonomía. Yo creo que la transición energética aporta oportunidades muy grandes y que la demanda alimentaria aporta demandas muy grandes en términos de oportunidades. Creo que también la gobernanza es una cuestión importante y abordar las relaciones internacionales no solamente desde la cuestión del rol del Estado, sino desde el rol de las cadenas de valor global que explotan
y a lo largo de su cadena y en función de la gobernanza de esa cadena distribuyen los ingresos a cada uno de los eslabones de la cadena a lo largo del mundo, me parece que es muy importante para después definir nosotros esa política tecnológica que nos va a permitir industrializarnos y exportar valor agregado, así como también exportar conocimiento al mundo. Así que bueno, nada más. Perfecto, genial. Muy buena exposición. Ale, Bueno, la verdad que ya dijeron todo lo que tenía para decir. Yo le escribí a Fran por privado y le dije, por favor, déjame hablar ahora porque todos están diciendo todo lo que yo tenía pensado también aportar. Bueno, la verdad que adhiero muchísimo a lo que comentó Ramiro, Diego y Eugenio. Está clarísimo en la exposición que hicieron respecto a la potencialidad que tiene el sistema científico argentino. Yo voy a hablar en particular de Tierra del Fuego, que es el que conozco un poco más, y que la verdad, cuando tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Ciencia y Tecnología y también estar en estas discusiones que tuvimos en el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, cuando estuvimos debatiendo sobre la ley de financiamiento, que realmente fue súper importante, donde todas las provincias pudimos aportar y que también hubo un financiamiento que bajó para todas las provincias por igual y creo que eso fue algo histórico, ¿no? Nosotros de repente nos encontramos con 200 millones de pesos para proyectos de COFECIT en la provincia, al igual que provincia de Buenos Aires, y era un desfasaje enorme, digo, para nosotros era muchísimo, para provincia de Buenos Aires era muy poco, y ahí nos dábamos cuenta el desequilibrio que tenemos en el sistema científico argentino en general, ¿no? Y cómo también esto está totalmente disociado de lo que es la realidad productiva. Yo también estuve en el sector productivo, trabajé en fábricas y la verdad que está totalmente desarticulado el sistema científico de la mirada productiva. Yo creo que en esa conjunción es donde tenemos una gran oportunidad en el agregado de valor que se puede hacer, digamos, a la producción. Y hoy, como Tierra del Fuego tiene este gran desafío de la diversificación de su matriz productiva, creo yo que el sistema científico es quien podría venir a dar una gran solución y aportar desde el conocimiento, que es lo que realmente da el valor agregado a la producción, ¿no? Siendo que tenemos un sistema de producción industrial que, bueno, muchos de nosotros que estamos acá lo conocemos, el modelo, digamos, de unidades terminales que también, si bien trajeron arraigo y generaron oportunidades en el desarrollo de la provincia, yo creo que hoy también es un modelo que hay que potenciar y que también tenemos todo lo que tiene que ver con el sector productivo primario, que necesita sí o sí de una mirada y un aporte del sistema científico para poder generar otra oportunidad en el mercado. Así que la verdad es que realmente todo lo que comentó Ramiro y Diego también me puse a pensar de cuando estuvimos armando nosotros en Tierra del Fuego las agendas territoriales y realmente lo desafiante que fue dialogar con el sistema, con todo el sector privado, con las empresas, entendiendo de que esta articulación y lo que tiene que ver con la vinculación y la transferencia tecnológica no es un mecanismo que hoy esté aceitado ni se dé. Entonces, esta comunicación, este diálogo que no existe y que el sistema científico tiene su propia agenda, como bien lo mencionaste, que va por otro lado, que tiene que ver con la producción del conocimiento científico y todo lo que ya sabemos también que el sistema científico hoy tiene que mirar para adentro para poder realmente poder dar una solución que el territorio necesita. Y también ahí, en el orden de las políticas públicas, yo creo que tengo la experiencia en ese momento de lo que fue todos los proyectos del COFECIT y también tuvimos CRECIT, digo, hubieron distintas políticas que se bajaron en la provincia que realmente fueron muy importantes, súper necesarias, pero que también creo que no lograron quizás llegar a buen puerto todas ellas por falta de gestión muchas veces del sistema científico, ¿no? La gestión en lo que tiene que ver con la ejecución de los proyectos, en la ejecución de los financiamientos, en todo lo que tiene que ver, digamos, con generar proyectos de vinculación y transferencia tecnológica a los sectores. Así que me parece de que ahí también hay otra oportunidad donde tiene que empezar a darse también esta comunicación más fluida de los distintos sectores. Falta un articulador, claramente el Estado es quien tiene que ocupar ese rol, a mí me parece que somos nosotros también quienes tenemos que orientar cuáles son los ejes de desarrollo que creemos para nuestras respectivas provincias, porque es ahí también donde el Estado puede de alguna manera poner la mirada que creemos hoy necesaria. Nosotros en Tierra del Fuego realmente
tenemos muchísimos recursos, tenemos un sistema científico muy robusto, no solo de CONICET, sino también de las universidades, la Universidad Tierra del Fuego, y también está la UTN, y hasta inclusive tenemos un CIT, que es un centro de investigación y transferencia de CONICET, que está en estado de abandono total. La verdad es lastimoso, pero existe un centro que creo yo que fue un muy buen ejemplo, ¿no?, de articulación del Estado, porque ahí tiene participación el gobierno de la provincia, CONICET y la Universidad de Tierra del Fuego. Y ese modelo, ese prototipo de ejemplo, yo creo que es digno de analizar, porque realmente se dio un buen ejemplo, pero nunca llegó a buen puerto. No logramos tener investigadores arraigados, que era parte del proyecto, no logramos tener becarios que puedan dar con los ejes de interés del centro. Así que realmente creo yo que ahí hubo un esfuerzo por parte del Estado, que también después hubo un desatendimiento, ¿no?, porque no hubo un sostenimiento de una política continua de financiamiento, de dotar de infraestructura. Así que en ese sentido yo creo que es un ejemplo para tener en cuenta y poder analizar cuáles fueron los errores, ¿no?, y cuáles fueron las grandes oportunidades que quizás nos perdimos también con este centro. Así que bueno, yo creo que hoy realmente tenemos que pensar en qué modelo de país queremos. Si queremos un modelo de país industrial y productivo, tiene que ser con la mirada del sistema científico que pueda aportar. Yo creo que ese valor realmente es lo que nos puede dar un factor diferencial. Creo que la Argentina tiene gran y amplio reconocimiento de la trayectoria del sistema científico en el mundo. Y realmente es muy triste el momento que estamos pasando, ¿no? Ahí adhiero un poco también a lo que Diego comentaba del cientificidio que estamos viviendo hoy, es realmente muy lastimoso. Pero bueno, yo creo que tenemos una oportunidad también. Así que bueno, sin mucho más, agradezco enormemente la participación. Gracias, Fran. Y por supuesto que un placer y un honor poder estar acá con estos panelistas que realmente la tienen muy clara también. Así que gracias. Gracias a vos, Ale. Muchas gracias por la exposición. Seguimos ahora con Pablo y después termina ya Raúl. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Em, muy buenas las exposiciones. Mi experiencia, un poco lo que les puedo transmitir, es casi como un caso de estudio, podría decirse. Yo trabajo en un centro de investigación provincial de la provincia de Neuquén. em, Orientado a temas ambientales y en la parte productiva muy vinculado a la acuicultura. Y la acuicultura, como ustedes saben, en Patagonia Norte, en las provincias de Neuquén, Río Negro, están en desarrollo. Ha tenido mucho crecimiento en los últimos años y, y bueno, este desarrollo se ha dado con, digamos, con una buena vinculación con nosotros y con sectores académicos como la Universidad de Comahue y la Universidad de Río Negro también. Em, para poner en contexto, la acuicultura, ustedes saben, en el mundo es la actividad de producción de alimentos de muy rápido crecimiento y que en Argentina viene como muy relegada respecto a otros países, a pesar del enorme potencial que tiene por la diversidad de climas, y agua dulce y mar, etcétera. Em, y la cría de trucha arcoíris que se da en Patagonia Norte, se da en los embalses artificiales que son compartidos entre Neuquén y Río Negro. Durante los últimos 10 15 años se mantuvo una producción en el orden de las 2.000 toneladas y en los últimos 3 4 años de la mano de dos empresas, una de capitales chilenos y otra de capitales fueguinos, que es Newsan. La producción se multiplicó por 5, o sea, hoy están en 10.000 toneladas y se espera que lleguen a este, otras 10.000, o sea, entre 15 y 20.000 toneladas en los próximos años. Esto implica un montón de desafíos. em, eh, Tanto productivos como ambientales. Ustedes en Tierra del Fuego especialmente conocen la sensibilidad que genera
esta actividad y en este caso se está desarrollando en sistemas de agua dulce, son embalses mesotróficos, o sea, con muy poco contenido de nutrientes, o sea, muy sensibles a la eutroficación y que son los reservorios de agua de todo el valle medio inferior del Río Negro, donde están la mayor concentración poblacional y productiva con toda la zona agrícola. Con lo cual, los gobiernos que están, digamos, conduciendo este desarrollo necesitan em, bases sólidas en cuanto al monitoreo ambiental, y las empresas también necesitan tecnologías que no están en Argentina y que en muchos casos se pueden desarrollar acá. Em, el centro donde yo trabajo, que es el Centro de Ecología Aplicada en Neuquén, está en Junín de los Andes, o sea, una localidad de 20.000 habitantes, muy cerca de la frontera con Chile, muy cerca de la zona productiva, o sea que la particularidad es que hay una vinculación estrecha con el área productiva. eh, y trabajan unos 30 investigadores, de los cuales la mitad somos de provincia y la mitad son investigadores de CONICET. Es decir, hay investigadores de CONICET que se han radicado en esta pequeña localidad y han reorientado en algunos casos sus líneas de investigación digamos, a la demanda local. Además de la acuicultura, se trabaja en investigación en temas ambientales como poblaciones de fauna terrestre que son pasibles de manejo y en ambientes acuáticos en estudios muy relacionados a la pesca deportiva. O sea que también en ese caso hay receptores privados y públicos como municipios, organizaciones de pescadores y el gobierno que se nutre de investigación para la toma de decisiones y manejo del recurso. Y en el caso de la acuicultura, los antecedentes, digamos, de transferencia, en muchos casos proyectos financiados con fondos de nación o provincia, pero bueno, todos los mecanismos que Nación ha puesto en su momento a disposición para, digamos, fortalecer la vinculación entre ciencia y sector productivo, como los PEFIP en su momento, FONTAR, todos esos instrumentos han servido para transferencia de, por ejemplo, peces monosexo o triploides que se han desarrollado en el centro y que hoy usan las empresas privadas. Ahora hay un programa de mejora genética que se inició también con fondos de nación. Eh, el aspecto sanitario es una de las partes más fuertes del sector productivo porque está probado de que el área está libre de algunas enfermedades de denuncia obligatoria, lo cual es una oportunidad de negocio para los productores que pueden acceder a mercados muy exclusivos porque no se usan antibióticos, no se usan vacunas, y ese estatus sanitario se mantiene desde hace muchos años a través de un programa que mantiene SENASA y los organismos regionales colaboramos en los monitoreos y los estudios vinculados digamos, a asegurar ese estatus sanitario. Y bueno, del mismo modo se han hecho trabajos de desarrollo de alimentos vinculados con empresas privadas o empresas sobre todo de provincia de Buenos Aires, que o hacen alimento para peces o desarrollan probióticos o productos que no están destinados necesariamente, vacunas inclusive, que no están destinados a la acuicultura local, sino que acceden al mercado exterior, como por ejemplo la industria chilena, que se sirve de materias primas o de productos desarrollados en Argentina para su actividad que es mucho más
más desarrollada. O sea, la producción chilena es del orden de, no sé, 500 veces más grande que la Argentina en toneladas. Eh, y bueno, y también hay programas destinados que se llaman de piscicultura familiar, que es llevar este, estas tecnologías a pequeños productores o familias, pobladores rurales que pueden acceder a alimentos de alta calidad con producción propia y que requieren también o sea, no es solo extensión y asistencia, sino adaptar a las condiciones de cada productor, de cada zona, y requiere investigación también de calidad de agua, y de los procesos. Em, no sé cómo voy con el tiempo, pero bueno, de toda esta experiencia que cuento, la vinculación entre un organismo provincial con investigadores de CONICET quizás sea una experiencia para analizar, este, mm, porque el centro, digamos, tiene una capacidad instalada importante, producto de una vinculación con el gobierno de Japón de hace muchos años, y una provincia como Neuquén, en general, no destina los fondos suficientes o recursos humanos suficientes para extraer todo el potencial de ese centro. Entonces, ahí el vínculo con CONICET nos permite, por un lado, potenciar líneas de trabajo y a los investigadores de CONICET tener un contacto directo o más directo con las demandas regionales y del sector privado, y todo termina siendo un buen ejemplo de transferencia, o sea, y de atención de las demandas regionales con investigación y tecnologías desarrolladas en la zona. Eso es todo. Gracias. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Cerramos con Raúl y ya arrancamos con las preguntas. Bueno, muy buenas tardes. Por lo que veo, soy el único del sector productivo, o eso me dio la sensación. Yo soy empresario pesquero, soy de Chubut, eh, y soy especialista en pesca y acuicultura. Excelente, Pablo, te voy a hacer algunos comentarios de tu exposición. Nosotros vivimos en un país que tiene 5.100 kilómetros de costa y 5 provincias con litoral marítimo y una actividad que es algo olvidada, entonces que presenta enormes desafíos porque, y mucho tiene que ver esto, la ciencia y la academia. Nosotros, quienes vivimos del mar, repetimos como loro que Argentina vive de espaldas al mar, digamos, es una crítica que le hacemos que nos autopercibimos gauchos, somos orgullosos del campo y la carne que ponemos arriba de la mesa, pero poco y nada sabemos del mar o de lo que del mar nos da. Sin embargo, nosotros desde Chubut, desde el sector pesquero, lo que estamos viendo es que nosotros tal vez, solo tal vez, también estamos viviendo de espaldas a la sociedad y nosotros tenemos que también recoger el guante y tender puentes para, de alguna manera, empezar a acercarnos a las escuelas, a las instituciones y a articular esfuerzos, como dijo a Alejandra, con la ciencia. Poca gente sabe, Argentina exporta más pescado que carne, pero nos consideramos un país ganadero y hablamos mucho de nuestro vino, pero también exportamos más pescado que vino. Entonces, y todo eso hablando de la pesca salvaje y no de la acuicultura, que está rompiendo la producción de proteína de pescado en el mundo. Más de la mitad de la proteína de pescado en el mundo proviene de la acuicultura, y les cuento que Neuquén es un modelo de ejemplo de articulación productiva, científica, y académica en términos de acuicultura. No solo Pablo ha producido 10.000 toneladas, sino que además produjo dos grandes efectos o tres muy importantes en Argentina, y es la primera, una sustitución de importaciones. Yo tengo las importaciones de salmón rosado de Chile y bajaron 2.000, 3.000 toneladas anuales que dejamos de comprar porque el otro efecto que causó es un aumento del consumo en la gastronomía argentina. Hoy, si uno camina y recorre los restaurantes en Buenos Aires, van a ver que hay mucha oferta en la carta
de truchón o trucha de acuicultura que viene de Neuquén y Río Negro y han reemplazado el salmón rosado que encima produjo una baja del 20%. Entonces, siguiendo un poco la línea de Alejandra, yo pienso no solamente que estamos desarticulados, Alejandra, sino que estamos divorciados. Yo como sector productivo recojo el guante y te digo, cada vez generamos más mesas con la ciencia y nos encontramos con que hablamos idiomas distintos. O sea, veo que tenemos un cuerpo científico súper robusto, súper preparado, verdaderamente con enorme potencial, pero que se hablan entre ellos, investigan lo que a ellos les parece y que tiene poco valor productivo para nosotros. Y nosotros le demandamos a la ciencia innovación, tecnología, en esto de, también lo dijo Alejandro, porque me lo fui anotando, esto de diversificar la matriz productiva o generar mayor valor en nuestra producción, le reclamamos cosas a la ciencia, pero tampoco lo vamos a ver, tampoco nosotros le agregamos valor a la ciencia. Entonces, también celebro estas mesas y estos encuentros porque se trata, creo yo, por lo menos desde la producción, de hacer autocrítica. Por supuesto que estoy sumamente en contra de las políticas públicas de este gobierno y esos ataques desagradables que ha tenido para con el sector científico. Yo ya estoy un poquito grande, tengo canas, no tengo pelos en la lengua, digamos, los que hacen mal, digo, che, me parece que está como el culo, perdón la expresión, pero digo, me cae muy mal la agresión que le ha hecho el cuerpo científico argentino y me parece que yo, como sector productivo, me corresponde defenderlo. Ahora, independientemente de las cuestiones de políticas públicas, nosotros como sector productivo también tenemos que recoger el guante y decir, bueno, pero ¿qué podemos hacer nosotros para generar o tender esos puentes y empezar a laburar mancomunadamente para que ellos nos puedan agregar valor a nosotros y nosotros valor a ellos? Así que en buena hora les agradezco, excelente posición la de todos y por supuesto me pongo a disposición para el peloteo. Voy a dejar mis datos ahí por si alguno luego quiere hablar de pesca y cosas, lo dejo en el chat. Bueno, buenísimo, Raúl. Muchísimas gracias. Ahora con una pregunta que en realidad voy a unificar las dos preguntas que tenía, si no nos extendemos tanto y si después alguien eh, que está presente en la reunión quiere hacer una pregunta, que es acerca de que lo fueron tocando un poquito todos, creo, tal acerca de, bueno, qué desafíos cada uno de los sectores que uno representa tiene, pero sobre todo esto que creo que es lo más importante y que más jugo se puede sacar, qué cosas hay que hacer, ¿no? Qué lugares hay que fomentar, qué estrategias tenemos que implementar, qué políticas públicas desde el sector privado, qué cosas debería tal vez intentar más el sector productivo y cómo el Estado podría ayudar a que se hagan, o sea, qué cosas faltan en cada uno de estos sectores, en cada una de las provincias que es necesario para eso. Y aprovechando que un tema que salió en básicamente todas las exposiciones, la discusión del modelo de país y la discusión acerca de, bueno, qué rol tiene que tener la Patagonia en ese sentido. Quería sumar ahí también qué creen que es mejor que ese rol y ese modelo en el que tiene que tener la ciencia, la tecnología y la producción en conjunto en la Patagonia, si tiene que ser un modelo más de especialización, es decir, donde las provincias tienen que especializarse más en aquellas cosas, o tiene que haber también una integralidad por parte de toda la región y complementariedad acerca de poder beneficiarse y a partir de ahí ir hacia el resto del país. No sé, el que quiera arrancar, dejo de hablar. Arranco un segundo, ¿puede ser, Fran? ¿Me Dale, escuchás? Ramiro. Sí. Un segundo ahí que me parece importantísimo el planteo que haces y la verdad que felicito a todos. Bueno, creo que la mayoría por ahí no nos conocemos y vos fíjate que yo quería arrancar por ahí. Vos decís, ¿qué debemos hacer? Y creo que es fundamental conocernos. Fíjate vos lo que nos sucede generalmente, un poco lo decían todos, ¿no? Raúl, Pablo, al principio inclusive Eugenio. O sea, ¿qué nos sucede en Argentina? A mí me parece, me pasa en Tierra del Fuego y te dice, ustedes están lejos. ¿Qué es estar lejos? O sea, evidentemente, claro, si miramos un país desde el punto central que tenemos, y bueno, puede ser que estés lejos Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, pero en realidad estamos muy cerca, porque en definitiva, si pensás que mucho más cerca está otras partes del mundo con la cual te pueden mandar productos terminados, insumos, materia prima, hasta la misma proteína, digo, ¿por qué entonces nosotros estamos tan lejos? Entonces no nos conocemos. Uno de los roles que me tocó y me parece fundamental, que es lo que debemos hacer,
es conocer las potencialidades que cada una de las regiones o provincias tienen. Si no, desde un gobierno no se plantea qué es lo que sucede o qué necesita cada uno de las regiones, las provincias, muy poco de política pública podemos llevar adelante correcta. O sea, tenemos que definir qué desarrollo productivo, industrial, sectorial queremos si nos conocemos. Fíjate que Raúl recién decía algo interesantísimo y Raúl, te felicito traer el tema, si bien yo soy de la parte industrial y productiva, hoy soy director de la Cámara que nuclea toda la industria de Tierra del Fuego y fui funcionario provincial también, dijiste algo que sí conocía, pero muy pocos conocen. Realmente la Argentina exporta más del mar que de la tierra y no se conoce, es un dato muy sensible, me parece, que económicamente importantísimo y no se conoce. Entonces, esa disociación que existe entre nosotros mismos, inclusive con el ámbito científico, que rescato también lo que decía Raúl, hace que nunca podamos entender a qué realmente nos tenemos que dedicar o cómo debemos construir una Argentina mucho más saludable, si lo queremos poner en términos constructivos. Creo que ahí está, conocernos íntegramente, definir estrategias claras a través de las potencialidades que las regiones tienen y los esfuerzos que han hecho. Neuquén, me es propicio decirlo, conozco la provincia de Neuquén. Como ministro de Industria de la provincia, en su momento lo que quise hacer fue recorrer absolutamente toda la Argentina y conocer los sectores productivos, porque me parecía importantísimo no solamente conocer qué hacían, sino de qué manera nos podíamos complementar, que es algo fundamental. Pero me parece que las políticas tienen que ir por ese lado. Pero tiene que haber un rol estratégico, y vuelvo a insistir en lo mismo, del sector empresarial. Y soy parte. Hacernos responsables de que aquellos que conocemos no lo pidamos a las provincias, a los estados o al lugar científico, a los ámbitos científicos y profesionales. Seamos colaboradores, en definitiva, e integrar eso para que realmente podamos crecer ordenadamente. Buenísimo. Eugenio quería también aportar, si me equivoco. No, yo iba a leer, tengo un poquito de esto que hablamos de la historia, de los problemas son problemas históricos, te iba a leer un libro del 73. Y dice, en una parte dice, el desarrollo de la ciencia y la tecnología argentina ha sido hasta ahora fecunda pero insuficiente. Fecunda, desarrollo un montón de por qué fecunda, etcétera, etcétera. Dice, insuficiente también porque el país aún no ha organizado convenientemente vinculaciones estables y verdaderamente productivas entre el sistema científico-tecnológico, el gobierno, el sistema de producción física y el sistema financiero. Vamos, el libro este tiene 50 años, 52 años de que lo escribieron. Este, Me parece importante el dato porque 52 años después de que alguien escribió este libro, seguimos con el mismo problema. Es verdad que no tenemos un problema de diagnóstico, tenemos un problema de ejecución. Digamos, es más, el libro habla también de dónde se debería articular, cómo debería funcionar el sistema financiero alrededor del sistema productivo vinculando a la ciencia y la tecnología. Habla de la necesidad de tener un sistema científico y tecnológico centralizado en la decisión política, pero descentralizado en la ejecución, que tiene que ver con esto de eh, valorizar las regiones de la zona de aptitud productiva, es decir, no es lo mismo la producción en Catamarca que en Tierra del Fuego, claramente, y necesita un abordaje diferente en términos de ciencia y tecnología. Entonces, no tenemos problema de diagnóstico, tenemos problema de construcción de política y básicamente de ejecución. Solamente quería aportar ese dato histórico digamos, porque básicamente estamos discutiendo algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo. Sí, ahí yo aporto a la último que dijo Eugenio, que me parece que si bien estos años que tuvimos, o sea, distintas políticas y se generaron distintas políticas públicas, falta de políticas de Estado, ¿no? Que tengan realmente consistencias, que marquen un plazo determinado donde el sector científico, que también tiene sus tiempos de desarrollo, digo, no es algo que en lo inmediato uno tampoco ve el resultado final. Creo que eso también muchas veces el sector privado tiene necesidades puntuales específicas y urgentes y el sistema científico funciona con otra lógica totalmente distinta y tiene que lograr converger quizás en una única forma para que realmente esto funcione. De vuelta, yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad y la falta, en realidad la falta de comunicación que tienen estos dos sectores y de encontrar una forma de funcionar que les sirva a ambos. Por un lado, el sistema científico necesita eh, continuo aporte e inversión para realmente llegar a resultados y por otro lado, el sistema productivo necesita respuestas también en el inmediato. Entonces ahí hay que encontrar la manera en que esto funcione como un win-win, digamos, de ambas partes. Ahí yo quería justamente aportar a lo que Eugenio decía, porque si bien políticas públicas existieron, algunas muy buenas y otros con desaciertos,
Digo, este sistema que tenemos hoy construido a lo largo de tantas décadas creo que da cuenta realmente de que hubo una mirada para hacerlo potencial y crecer, pero bueno, si cada 5 años estamos cambiando la lógica, realmente es muy difícil, siendo de que hoy también el mundo necesita otro tipo de resultados y en ese sentido creo que también hay que ayornarse a las nuevas necesidades. Y ahí el sistema científico tiene que hacer, digamos, también un gran esfuerzo por estar, digamos, en estos tiempos de necesidad que son los que se viven hoy. Sí, ahí Diego, creo que justo al final también de lo que decía Eugenio era perfecto para lo que vos planteabas acerca de qué podríamos hacer, sobre todo desde el sistema científico-tecnológico. Ujú. Bueno, sí, ahí quería plantear que algunas excepciones hubo en la historia argentina, al diagnóstico por ahí un poco pesimista que estamos haciendo todos. Pero bueno, por ejemplo, en el sector nuclear, en el sector de radares, en el sector satelital y también, por ejemplo, cuando estuvo el Ministerio de Planificación de Debido, ahí hubo también políticas tecnológicas muy importantes, por ejemplo, la fibra óptica, bueno. Pero bueno, era un ministerio justamente que lo que hacía tenía un gran sentido de la planificación, que en las últimas, creo que fue el último intento así de planificar un poco esta articulación entre tecnología y sociedad. Y después con el COVID también lo vimos, que el sistema científico realmente se puso a trabajar, pero bueno, fue en esos años de emergencia y después volvimos un poco a esta lógica un poco interna que mencionábamos, ¿no? Pero bueno, también otra debilidad que tenemos importante, creo que alguien también lo planteó, es que no existe un plan de desarrollo productivo para el país. ¿Sí? Es decir, no existe para la Patagonia, hay pocas provincias que tienen planes de desarrollo productivos y muy poquitas que tienen planes de ciencia y tecnología. Es decir, si uno quiere evaluar si el plan de ciencia y tecnología de la provincia o del país tiene un sentido, digamos, y es pertinente, bueno, tenés que tener algo superior a eso, que es el plan de desarrollo productivo, ¿no? Nosotros ahora estamos haciendo con mi equipo de investigación acá en Bariloche un estudio sobre las capacidades de ciencia y tecnología de todas las provincias del país y estamos armando un índice de capacidades que lo tengo acá en mi mano, lo vamos a publicar ahora en diciembre. Y ahí, ¿qué indicadores tomamos? Bueno, justamente, si la provincia tiene un plan de ciencia y tecnología, si la provincia tiene instrumentos propios de ciencia y tecnología y no se limita a difundir los instrumentos de nación cuando había, porque ahora no hay prácticamente, si la provincia tiene instrumentos de desarrollo de recursos humanos propios también en ciencia y tecnología, y si tiene también instrumentos propios para el desarrollo tecnológico. Bueno, ahí nos dan, arriba de la tabla, le digo, nos da Chaco, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, Tucumán, Tierra del Fuego, bueno, y después sigue el resto, no los voy a aburrir acá, ¿no? Pero las provincias de la Patagonia, la mayoría están de la mitad de tabla para abajo, es decir, tienen pocas capacidades propias en ciencia y tecnología, ¿no? Entonces esa es una debilidad, creo que es algo, ahí hay un terreno para trabajar, ¿no? Si uno va a ver, por ejemplo, otros países, como yo les mencioné, que nosotros lo hemos comparado con Argentina, por ejemplo, España, casi todas las regiones de España tienen su plan de ciencia y tecnología, y en España encima las universidades, lo que son acá las universidades nacionales, son universidades de los estados provinciales, ¿sí? Entonces ahí también tienen mayor injerencia, bueno, son otros sistemas, ¿no? Después creo que acá tenemos que discutir también un poco, bueno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, si quizás hay que tener un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, o uno podría pensar en un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Productivo, como tienen otros países, ¿sí? Por ejemplo, España en algún momento tuvo, Nueva Zelanda tiene la ciencia y tecnología metida en el desarrollo productivo. Y después, muchas veces nos ha pasado que hemos tenido planes de ciencia y tecnología, pero las instituciones siguieron con sus propias lógicas internas, digo, las universidades, el CONICET, la agencia, ¿no? Recién Alejandra creo mencionaba que el último plan de ciencia y tecnología que está aprobado por el Congreso, que es el único plan que fue aprobado por el Congreso, tenía además agendas regionales, pero bueno, eso no tuvo un impacto en las instituciones de ejecución de la ciencia, ¿no? Y después, bueno, también tenemos que animarnos quizás a crear otras instituciones.
¿eh? Bueno, quizás tenemos que hacer empresas públicas de alimentos, ¿no? O empresas públicas en fármacos grandes. Digo, por ejemplo, Brasil ha intentado hacer eso. Hay algunas que son provinciales, chiquitas, pero digo, si uno quiere competir contra empresas multinacionales, quizás hay que hacer, bueno, tener un poco de creatividad institucional que yo creo que nos está faltando, inclusive los gobiernos que han apoyado la ciencia y la tecnología, yo creo que se han limitado a tener más, ¿no? Más científicos, más investigadores, más universidades, pero creo que no han replanteado la relación entre ciencia, tecnología y sociedad en el sentido de ponerlas al servicio de lo que estamos planteando acá, ¿no? Al servicio del sector productivo, bueno, nacional o regional. Buenísimo, Diego. No sé si Pablo o Raúl aún no quiere comentar. Sí, bueno, un poco acordar con lo que se dijo. Yo creo que en los últimos 15, 20 años hubo como uno yo lo vi desde afuera, ¿no? Pero eh, como un replanteo de decir, bueno, ¿para qué hacemos investigación en el sector científico? Como una bajada de línea de CONICET. Un poco el revisar el cientificismo que alguien nombraba al principio y decir, bueno, yo creo que hace 20 30 años estaba como muy instalado el crear conocimiento sin preguntarse para qué. Más la, la tiranía que tiene el sistema de obligar a publicar, que hace que muchas veces los científicos apremiados, digamos, buscan líneas más productivas en cuanto a publicaciones sin estar mirando, digamos, las necesidades para afuera. Eso yo vi investigadores de mucha trayectoria revisando esos planteos y repensando eso. Yo creo que el sistema científico tiene que repensarse en esa línea. La situación actual, obviamente no ayuda en nada para eso, porque lo lleva a una situación de tratar de sobrevivir. Hoy los investigadores están muy, muy apremiados y muy desalentados, y realmente es una situación crítica. Eh, y por otro lado, de alguna forma hay que acostumbrar al sector privado a demandar y a nutrirse del sector científico, ¿no? Yo creo que en ese caso los mecanismos de financiamiento que hubo en algún momento desde Nación, o incluso de algunas provincias, que alentaban a la vinculación entre el sector privado y grupos de investigación. De alguna forma hay que retomarlos o alentarlos, eh, pero realmente sí, el camino es largo y, y la coyuntura actual no ayuda mucho, o por lo menos no acelera las cosas. Perfecto, Pablo. Raúl, no sé si tenés algo más para comentar. No, pienso de vuelta, sigo la línea de lo que manifesté. Pienso que se trata de seguir laburando conjunto. Una cosa me quedó pendiente de agregar, y a mí lo que me pasa desde el sector productivo es que a veces siento que es como que cada pata de la mesa se habla entre la misma pata. Es decir, yo tengo la sensación de que a veces le pregunto a la ciencia a quién le hablan. Es decir, se hablan entre ellos, pero después te digo, con esto del divorcio que tenemos, la desarticulación, a mí me cuesta, por ejemplo, que digamos, soy una persona formada, me cuesta entender los informes científicos. Siguen determinadas líneas que, por ejemplo, nosotros que somos los usuarios, no podemos interpretar mayormente lo que dicen. En pesca, el INIDEP es el organismo científico que de alguna manera le agrega valor, y yo más de la mitad de los informes no los entiendo. Entonces, a veces un poco el reproche es, che, muchachos, ¿por qué no adaptamos
inclusive el lenguaje y la comunicación, porque tenemos enorme problema de comunicación al usuario. Después los empresarios, nos encanta hablar entre empresarios, pero así no vamos a evolucionar si nos juntamos a hablar siempre los mismos empresarios en la misma mesa. Lo mismo pasa con los trabajadores, digamos, los trabajadores hablan entre trabajadores en asambleas, pero en realidad rara vez hablan los trabajadores con los empresarios, sino a través de sus dirigentes. Entonces, a veces yo soy muy respetuoso de las estructuras, me parece que está muy bien las cámaras empresariales, los sindicatos, y si querés, los espacios científicos, digo, pero a veces hay que animarse a romper un poco esas estructuras y ver cómo podés entrecruzar un debate, una discusión, un intercambio que realmente permita nutrir a las partes de verdadero contenido, porque si de vuelta nos vamos a sentar los empresarios, hablar entre los empresarios, el tema va a ser siempre el mismo. Si los científicos van a hacer informes para que los otros científicos digan, che, qué buen informe, no, yo creo que lo más importante es que los usuarios, que somos nosotros los que hacemos inversiones, los que tenemos que diversificar la matriz productiva, los que tenemos que generar más y mejor trabajo y producción, tenemos que tener acceso más claro, ¿no? Créanme que les digo, no se pueden entender muchas veces. Y los trabajadores lo mismo, están defendiendo obviamente sus fuentes laborales, pero se hablan entre ellos, digo, bueno, se trata, me parece, de generar esos espacios que hoy yo creo, por lo menos desde mi experiencia pesca y acuicultura, no existen o prácticamente son nulos. Pero no sé quién de mis colegas que expuso hablaba de foros, y yo digo, fíjense los foros, cuando hacen un foro científico, hablan científicos y no invitan a empresarios. Cuando hay foros empresariales, hablan empresarios y no invitan científicos. Y cuando hay foros académicos, hablan académicos, pero no invitan ni a la ciencia ni a los empresarios. O cuando hay foros de empresarios, no invitan a los gremios. Entonces digo, ¿qué pasa si nos animamos a dar un pasito más y en esos espacios nos empezamos a entrecruzar? Porque creo que ahí es donde se enriquece el debate. Nada, es una reflexión en línea con lo que venimos hablando, ¿no? Buenísimo, Raúl. Perfecto. Si les parece, abrimos ya ahora la charla a preguntas. No sé si alguno o alguna tiene hacer alguna pregunta a uno de los expositores o entre expositores. Nadie se anima, parece. Yo aprovecho y hago un comentario, porque recién alguien comentaba respecto a las oportunidades y demás. Justo tenía un gráfico dando vuelta que lo estaba buscando, que es el gráfico de la balanza comercial del mes de septiembre de este año, donde muestra la variación interanual de las importaciones y exportaciones, independientemente del saldo comercial. Tenés un aumento en bienes de capital interanual del 75%, un aumento en bienes intermedios del 16%, un aumento en piezas y accesorios de bienes de capital en un 13%, 65% de aumento en bienes de consumo y 155% de aumento de importaciones en vehículos automotores y pasajeros. Digo, ahí uno tiene un perfil de cuál es el modelo productivo y por qué las empresas pymes argentinas nacionales no tienen ningún tipo de oportunidad en este escenario. Digo, ¿por qué? Porque estamos importando tecnología y trabajo de afuera para promover un desarrollo primarizado, digamos, es la lógica de la oligarquía financiera actual porteña de un país concentrado en una zona geográfica y después vacío en el resto del territorio con algunos pobladores, como el caso nuestro, que hacemos patria, como dicen, pero exportando recursos primarios, importando consumo. Es básicamente la lógica colonial liberal de fines de 1800, principios de 1900. Digamos, cambian los colores, cambian los matices, los apellidos, o algunos no cambian los apellidos, pero esa es lógica, digamos. Después está esta idea de que se viene describiendo desde la década del 30-40, que es esta idea de la heterogeneidad estructural. Tenemos sectores vinculados a la economía internacional que tienen la capacidad de acceso al financiamiento y al desarrollo tecnológico en el mercado internacional a tasas internacionales y a su vez un sector nacional que debe convivir fuera del sector financiero internacional y fuera del acceso a al desarrollo tecnológico internacional. Es decir, se genera una heterogeneidad dentro de la estructura económica argentina que impulsa a la pérdida de competitividad permanente de los sectores pymes nacionales que ni siquiera pueden competir en el marco de las cadenas de valor que vienen a desarrollarse de los recursos primarios. Y cuando nosotros podemos empezar a meternos, por ejemplo, digo, aprovecho el caso de la pesca, artes de pesca, barcos, desarrollo de productos, ese tipo de cosas.
No lo conozco personalmente a Raúl en Chubut, pero sé lo que hace y sé con los sectores pesqueros que convive. Digamos. Acá hay un intendente que festeja la importación de barcos desde España, cuando en realidad estamos importando tecnología y estamos importando mano de obra española. Digamos, estamos pagando trabajo y científicos españoles. Digo. Hace un rato venía escuchando una charla de un teórico, lo deben conocer algunos, Marcelo Gullo, y decía que cómo se desarrolló Inglaterra la previa a la Revolución Industrial. Los ingleses decidieron frenar la exportación de lana cruda a Holanda y empezar a traer industriales holandeses a radicarse a Inglaterra. Básicamente, te vendieron el libre mercado, pero ellos se desarrollaron a través del proteccionismo. Digo, hay que pensar esa lógica de decir cómo empezamos a promover el desarrollo tecnológico nuestro, promoviendo protegiendo ciertas industrias estratégicamente vinculadas a cadenas de valor que nos van a permitir. Claramente no vamos a competir con los microchips de China. Ahora, podemos decidir a dónde vamos a ir a competir. Y en función de eso, proteger esas industrias. Tenemos conocimiento industrial, tenemos experiencia, tenemos memoria tecnológica, porque somos un país que se ha desarrollado. Bueno, vayamos a proteger eso. Tenemos metalmecánica, tenemos industria pesada, digamos. Hay todo un componente, tenemos centros científicos reconocidos. Todo eso debemos vincularlo y ponerlo a disposición, como decía Raúl, del sector productivo, para que ese sector productivo empiece a encontrar herramientas de competitividad autónomas en el marco de la industria nacional. Negociemos entre nosotros, porque si no, después terminamos negociando afuera en función de otros intereses que no son los nuestros. Digo, para redondear, básicamente, pensar un modelo de desarrollo tiene que ver con pensar eso, digamos, protejamos y desarrollémonos de la protección. Después, obviamente, vamos a empezar a desarrollar curvas de aprendizaje, economía de escala, que nos van a ir permitiendo salir a competir. Pero si hoy Argentina quiere desarrollar, por ejemplo, el hidrógeno verde a partir de la tecnología de electrólisis nacional, estamos a años luz de otros países. Pero usemos el tiempo y las capacidades alternativas que tenemos para aprovechar para tener un resorte, un colchón donde poder ir desarrollando esa tecnología y no abramos al mundo en este falso sentido de libre comercio para que vengan las tecnologías de afuera, vengan las cadenas de valor de afuera y nosotros después seamos, como venimos siendo siempre, exportadores de recursos primarios con la mínima agregado de valor. Entonces, ahí quedamos en el medio. Gracias. Gracias, Eugenio. Perdón la vehemencia. Guada. No, no pasa nada. Está perfecto. Hay que descargar. Guada. No, yo me voy a sumar a los comentarios de Eugenio, que mencionó una agenda también decolonial, ¿no? Y me parece muy atento. Y en esa línea creo que también tenemos que empezar a mirar experiencias positivas del Cono Sur, ¿no? De nuestros países vecinos y aprender de ellos, y no solamente tratar de importar agendas o metodologías que son de otras regiones y que no se ajustan a lo nuestro. Lo puse en el chat un poco al pasar, pero ya que mencionaste esto, para mí Uruguay tiene ahí una experiencia de articulación entre la academia, el sector productivo y el sector tecnológico bastante fructífera. Y por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Uruguay tiene como una articulación con lo que es la Dirección de Ciencia y Tecnología y articulan con el sector productivo, construyen grupos de investigación estratégica, que básicamente son centros de investigación de las universidades con financiamiento de nacional o de, por ejemplo, el BID, em, y que lo que hacen es identifican con el sector productivo regional, porque se piensa en regiones de Uruguay, cuáles son las necesidades. Por ejemplo, si es una región que se dedica más que nada al agro, cuáles son las necesidades del agro. Entonces el agro plantea las necesidades, che, quiero hacer más eficiente esto, pensemos un proceso para mejorar esto otro. Y esos grupos de investigación tienen, por ejemplo, financiamiento y pueden hacer las pruebas de implementación en, no sé, en territorios productivos del agro que compromete, ¿no? Ese territorio para que se desarrolle esta nueva tecnología y así crean cosas bastante copadas. No sé, hicieron un mecanismo para la predicción hidrológica en cuencas forestales o cosas de la índole como súper específicas eran necesidades del sistema productivo de esa región y en conjunto con el Estado y la universidad se lograban avanzar. Entonces me parece que, digo, ahí hubo una experiencia exitosa en el Cono Sur de articulación, sector productivo eh, y sector de ciencia y tecnología, que me parece que podemos empezar a aprender de ellos y es un país cercano del cual, digo, al cual definitivamente podríamos consultar, acercarnos, compartimos idioma, compartimos cultura, hay algo ahí en lo que aprender. Buenísimo, Guada. Muchas gracias. Seba, tenía una pregunta, si no me equivoco.
No, ahí, bueno, primero agradecerles. Yo sé que estuve insistente en los mensajes a cada uno y cada una. Sepan disculparme, solamente es que estoy muy contento de haber tenido esta conversación hoy que, como ponían ahí en el chat, ¿no? Deja más preguntas para seguir pensando, cuestionando de alguna manera cómo articular los sectores, ¿no? Esto de generar herramientas competitivas me pareció muy interesante. Mientras Guada ponía el caso uruguayo, yo pensaba en Brasil, un poco con Agus desde la Oficina de Cooperación Internacional. Tuvimos mucha vinculación con algunos de los estados federativos de Brasil que tienen todo un entramado articulado entre sector productivo y sector científico-tecnológico que hace llamativo, por lo menos a nosotros nos vuelve a esto, a tener estas conversaciones para ver si desde las provincias estamos en condiciones un poco de eso. Y yo quería preguntarles o extenderles la consulta a cada uno, a Diego desde su experiencia en la universidad, lo mismo para el resto de los colegas cómo había sido la cooperación internacional, regional, para ponerlo en términos de latinoamericanos, si eso también había sido una ventana en la cual tienen experiencia, en la cual tienen alguna reflexión para hacer, que creo que puede también a sumar a la causa, más que también importar algún modelo, bueno, tener esta sinergia, tender esos puentes, se trate de Chile o sea más en los países del norte, creo que también puede aportar. Así que dejo eso y les vuelvo a agradecer por la generosidad de su tiempo. Eh, bueno, ahí comento yo un poco algunas cosas. Bueno, ahí surgió el tema de otros países, ¿no? Nosotros en el año 2015, con el equipo de investigación, estudiamos 5 países, nos dio un financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología para en 5 países buscar instrumentos exitosos que se pudieran llegar a aplicar a Argentina. Y ahí el caso que más nos llamó la atención y más diferente a la cultura argentina en cuanto a la relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad fue el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, les comento así, bueno, tenemos un informe después, les puedo pasar el link. Nueva Zelanda, ¿qué hacía? Determinaba 10 desafíos nacionales. Desafíos nacionales que son los 10 problemas, los 10 temas de interés más importantes de la sociedad de Nueva Zelanda. ¿Sí? Eh, que pueden ser, no sé, el área forestal, bueno, agregar valor a ciertos productos primarios. Me acuerdo que estaba la vejez, porque muchos países, bueno, que tienen un bienestar importante, bueno, aumenta el promedio de vida y eso trae un montón de temas. Bueno. Entonces, la sociedad neozelandesa votaba cuáles eran, muchas instituciones terminaban determinando cuáles eran esos 10 desafíos. Después, ¿qué hacían? Bueno, les pedían a todos los institutos, centros de investigación, laboratorios, las universidades, los institutos tecnológicos, bueno, que hagan un plan a 4 o 5 años de en qué va a contribuir ese instituto, ese centro, ese laboratorio a alguno de esos desafíos, ¿sí? Que elegían alguno y tenían que trabajar en eso, ¿no? Entonces, ahí uno ve un sistema, digo, lo mismo podríamos dar ejemplos de China, bueno, o el País Vasco, ¿sí? Es decir, ¿qué patrón uno encuentra ahí en esos casos exitosos? Es que hay un sector que tracciona, ¿no? Es el problema. La lógica es de problema a solución. Es decir, bueno, tengo un problema social con la vejez o un problema productivo o un problema. Bueno, y después, bueno, ¿cómo el sistema científico lo pongo a trabajar en esa problemática? Pero ahí tiene que haber una planificación muy fuerte del Estado, ¿sí? Tiene que haber esto, planes de desarrollo nacionales y regionales, provinciales, municipales, bueno, y después, bueno, las instituciones científicas tienen que tener incentivos económicos y de otro tipo y simbólicos también para trabajar en esas agendas y que no les dé lo mismo trabajar en eso que trabajar en otra temática, bueno, que por ahí puede llegar a traer un becario o alguien que le parece un tema interesante, ¿sí? Porque lo leyó en algún lado y le parece que estaría bueno hacer eso. Entonces, bueno, hay que como que repensar el sistema bajo esta lógica de problema-solución. Eso es lo que hemos visto nosotros en los países que estudiamos, ¿no? Pero bueno, tenemos una cultura
un poco diferente. Así que yo creo que un poco el desafío, cuando pase este gobierno, yo la verdad no tengo muy pocas esperanzas en este gobierno que trabaje en algo de lo que estamos diciendo acá. Creo que ni un 5% de lo que estamos diciendo acá creo que lo van a hacer. Entonces digo, cuando venga un próximo gobierno, creo que tenemos que trabajar en dos agendas. Una en reconstruir el sistema de ciencia y tecnología y los lazos con el sistema productivo, como se vienen planteando ustedes, y al mismo tiempo cambiarle el paradigma, cambiar la lógica en este sentido que yo les decía, de focalizarse en los problemas y no tanto en la agenda propia de los científicos, ¿no? Bien. ¿Alguien para agregar, Eh, Pablo? Sí, sí, coincido con Diego, y yo creo que em, yo no he viajado demasiado ni andado, pero lo poco que he visto de sistemas científicos en otros lugares, tienen ese enfoque de primero eh, mirar, o sea, buscar la pregunta afuera y orientar el trabajo en función de una demanda. El, el caso que yo conté del instituto donde yo trabajo fue creado con cooperación del gobierno de Japón. En los años 90, la provincia de Neuquén estaba impulsando, eh, digamos, por un lado la pesca deportiva era un motor muy fuerte de la economía regional y la acuicultura parecía como una actividad potencial muy interesante y la provincia le pide asistencia al gobierno de Japón y Japón, a través de la JICA, que es su agencia de cooperación internacional, envía expertos y diseñan un centro de investigación claro, pensado por los japoneses como funcionan allá y que yo creo que hoy sigue siendo avanzado para la Argentina. O sea, Neuquén es el único, me parece, o de las pocas provincias que tiene un centro dedicado o diseñado para eh, desarrollar una actividad productiva. Y una experiencia similar creo que hay en Chubut con el CIEFAP, donde en colaboración con el gobierno de Alemania se crea el Centro de Investigación Forestal, que después termina nucleando, o sea, todas las provincias patagónicas se sirven del CIEFAP, y termina también nucleando investigadores de CONICET. Pero esa lógica de generar investigación para resolver un problema en la esencia del sistema científico argentino me parece que no está. Y esa discusión tiene que estar presente. Obviamente, eh, en el momento actual no va a haber demasiado espacio quizá para rediseñar o repensar estas cosas, o sí, pero bueno, pareciera que vienen años más de resistir y de salvar lo que se pueda, y cuando venga un viento más favorable, habrá que pensar, pero sobre todo esta vinculación. Y también quizá sea una reflexión eh, la vulnerabilidad del sistema científico, digamos, ante un embate como el actual de quita de presupuesto y congelamiento de sueldos, etcétera. eh, Quizá también es consecuencia de la falta o de la insuficiente inserción del sistema científico con la comunidad, ¿no? Porque muchas veces cuando la comunidad se apropia de algo, es más difícil, digamos, desafiarlo de la manera que lo están desafiando ahora. Gracias. Eso, creo que eso último de lo que habla Pablo, creo que es también lo importante, que creo que es lo que también se mencionó en todo lo que fue
las exposiciones, que la cuestión esta de no se puede pensar un proyecto de país si no tenemos ahí un sistema científico y tecnológico, no solamente que esté bien financiado, sino que esté pensado bien, como bien decía Diego, de repensarlo, de que tenemos que repensarlo, tenemos que ver también qué hacen otros países, tenemos que también, como explicaban varios, tener en cuenta las particularidades de acá, de la Argentina, las particularidades sobre todo acá, de lo que somos de la Patagonia. Así que, si le parece, vamos cerrando. No quiero tampoco extender mucho un viernes a las 7:30 de la noche. Yo creo que estamos todos esperando bien el fin de semana. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los chicos de Redape de nuevo, por el espacio, por considerarme a mí para moderación, y creo que hablo en nombre de todos también los expositores, de poder tener en cuenta para esta charla. Y veremos las conclusiones que sacan todo esto. Así que un saludo para todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un fuerte abrazo. Muchas Gracias a gracias. todos. Saludos a